esta planilla para que ustedes vean cómo resolví, ¿sí? Lo primero que ustedes tenían que hacer era con los ácidos grasos y los tiempos de retención, ¿sí? Colocar en una columna del medio, al lado del número de pico entre el tiempo de retención, hacen clic derecho, sí, y ponen insertar, y ahí se inserta una columna. ¿Bien? Les voy a ir explicando paso a paso, así, Paula, vos decime si te quedas en algún paso del manejo del Excel, ¿sí? O algunos se queden en algún paso, ¿sí? Bueno, profe, en nuestro grupo que estamos con Gastón y Franco, nos había quedado la duda de cómo considerar los ácidos grasos. Habíamos visto que podía tener interferencias o ese tipo de cosas. Bueno, sí, ahí te voy a explicar eso. Entonces, vamos primero eso. Entonces, inserta en una columna con los ácidos grasos que hay que identificar, del C14 al C24. Si ustedes, lo primero que hay que hacer, ¿sí? Yo les di un modelo, o sea, el primero yo se los di resueltos. Esto ustedes, como no saben, ¿qué deberían hacer? Bajarse la composición química de la sardina y fijarse de cada ácido graso más o menos cuál es el porcentaje que tiene. ¿Bien? En esta, que es la primer planilla, la primera corrida cromatográfica, ustedes tienen el tiempo de retención y las áreas, ¿sí? Lo primero que hay que hacer para hacer una normalización de las áreas es sumar todas las áreas, que es lo que yo hice en una columna al costado, ¿sí? Sumatoria. ¿Bien? Es esta que está abajo, la sumatoria de todas las áreas. Ustedes tenían cada tiempo de retención, ¿sí? A qué ácido graso se correspondía. Y a su vez yo les di, ¿sí? El primero ya más o menos resuelto, con los porcentajes, ¿sí? Más o menos de cada ácido graso. Esto les sirve de guía a ustedes para, por ejemplo, darse cuenta que en la primera muestra el 18,0 no salió, ¿sí? Entonces ustedes acá seguramente iban a tener un pico de más. Esto lo puse a propósito yo. Esto suele suceder, que como yo les decía, y esto está puesto a propósito, no siempre, hay veces que un pico se come otro, no se resuelve bien, o en una muestra viene una impureza, ¿sí? Entonces, una vez que yo coloco con cada tiempo de retención los ácidos grasos, ¿sí? Copio en la columna del lado, hago la sumatoria y simplemente calculo el porcentaje relativo. ¿Cómo se calcula el porcentaje relativo? Si esto es el 100%, este valor, ¿qué representa? ¿Sí? El 14,0 es, en esta muestra, el 5,63%. Acá en otra columna al lado, esto se realiza, yo se los puse por si ustedes lo querían hacer, si no, no hace falta, con la función redondear, ¿sí? De todos modos, o si no, ustedes lo hacen a mano. Está bueno siempre que tengamos que armar una tabla de resumen, que es la que vamos a armar después, copiar al lado de la fila, ¿sí? Donde tiene la fórmula, el número sin fórmula. ¿Para qué yo hago esto? Para poder directamente copiar los valores sin que me pase a otra hoja con la fórmula incluida y se empiecen a cambiar, ¿sí? Es por una cuestión de orden y para hacerlo más paso a paso. En la corrida siguiente, que es también la muestra 2 de la sardina, ustedes al principio tienen unos picos, ¿sí? Pero estos picos en realidad probablemente sea alguna impureza que, o esteroles no pueden ser, pero sí impurezas que o bien o estaban en la columna o ese aceite quedó sucio, ¿sí? Pero los ácidos grasos, o sean otros ácidos grasos más cortos, también puede pasar esto, pero los que yo quiero identificar son esos, del 14 al 24. Entonces, de vuelta, voy poniendo, simplemente lo que yo hago acá es así, es copio
los ácidos grasos, ¿sí? Control C, y los pego acá, control V. Bien, y voy controlando que cada uno de los ácidos grasos, ¿sí? Se corresponda más o menos con el tiempo de retención que yo tengo arriba, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que me pasó? Y calculo los porcentajes relativos. ¿Qué es lo que me pasó? Que cuando yo calculé el porcentaje relativo acá del 18,1, me di con que escapé. Yo tenía, en vez de tener 20, ¿sí? Tenía 5 y 15. Entonces, de 18,2 me daba 15%. Entonces dije, no, esto evidentemente no puede estar. No puedo tener 15% de 18,2, ¿sí? Y 5% de 18,1. Me voy y me fijo acá en los tiempos de retención, ¿sí? Y veo que este es el mismo pico, ¿sí? Que está pegado por una milésima de segundo. Nada más que por un error del procesamiento de datos, ¿sí? Por eso no es que la computadora me hace todo, ¿sí? La computadora me calcula los picos, el ancho de la base, la altura, bla, 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 pero el operador tiene que controlar eso, ¿estamos? Que por un error de la computadora, este pico que es el mismo, lo calculo como 2. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Sí? Este pico que era el 18,1 lo sumé, ¿bien? Sumé los dos áreas, ¿sí? De distintos picos con distinto tiempo de retención. 18,2, 2%, 1%, 5%, 1%, 0%, ¿sí? El EPA llego al 12%, que está más o menos bien, y después veo que hay otro pico, ¿sí? Miren, si yo hago esto acá, hay otro pico que me representa un 4%, pero que en realidad no es un compuesto, ¿sí? Que sale al 22, ¿sí? 29, 22, que no es un compuesto de, no es un ácido graso. Entonces ese pico yo lo elimino, ¿sí? Y sigo con las áreas 22,0, 22,1, con una insaturación con 5, llegó el DHA, que está bien, es más o menos 18%. Yo esto lo sé porque me fijé en el USDA, ¿sí? Más o menos cuáles son los ácidos grasos mayoritarios. ¿Sí? Esto lleva todo un trabajo de investigación y de procesamiento de datos. Entonces, sigo con el porcentaje relativo. Y después, que tengo todos los ácidos grasos identificados, me copio en la columna del lado. Esto hacen así, copiar, ponen pegar, ¿sí? Y ponen solo números, pegar valores. Entonces así directamente les pega los valores. ¿Bien? Vamos con las corridas del salmón, lo mismo, los minutos 8,1, 8,6, 10, 40, 11, 54 tienen analitos que a mí no me interesan, ¿sí? Porque el 14,0 comienza a salir recién a partir de los 12 minutos 6, ¿sí? Entonces a partir de ahí empiezo a comparar los tiempos de retención con los ácidos grasos. Y miren, acá con el 18,1 pasó lo mismo, ¿sí? Yo me di cuenta que este pico, como es tanto el porcentaje de 18,1, está muy cargado, se llama, y como siguen, digamos, hay ácidos grasos de 18 carbonos con más de una insaturación, salen todos muy seguidos, ¿sí? No es como en el caso del 16,0 y 16,1 que están bien separaditos, acá salen todos muy seguidos los ácidos grasos. Entonces es común que hay algunos picos que es el mismo pico, pero hace como una. Vieron como cuando vimos que se inyectaba, que estaba sucia la jeringa y el pico se dividía, bueno, es como que se divide un poquitito y ahí la máquina lo cuenta, digamos, como si fueran dos picos. Entonces yo eso me doy cuenta porque sé que tiene que haber alrededor de 20%, pero si estuviese dividido me daría partido en 15 y 6 o, no sé, 14 y 5 y sé que no puede ser eso. ¿Estamos? Entonces ahí es donde entra el rol del operador a trabajar. Esta corrida está muy bien, salvo por eso, 18,2, 18,3, omega 3, 18,3, omega 6, 20, 24, 25, 22, 22,1, DHA y 24,0. De la misma manera,
que los de recién. Esta es la corrida número 2 del salmón, tiene exactamente el mismo error, la corrida, ¿sí? Que es en el 18.1. Se los voy a marcar entonces y voy a subir este archivito al aula virtual. Con respecto a la merluza, si ustedes se fijan, la corrida de la merluza está perfecta, arranca en 12.7 y, bueno, no tiene 24.0, ¿sí? No está el pico del 24.0, directamente acá está la sumatoria y los porcentajes de área. De vuelta a la merluza, ¿sí? Y lo mismo con el bacalao. Miren lo que pasó acá con el bacalao. Esta muestra tenía acá impurezas, ¿sí? Eso me doy cuenta también viendo los tiempos de retención. Del 16.0 al 16.1 hay 2 picos nada más en los minutos 17. Estos que están acá adentro es basura, ¿sí? Basura. Los elimino cuando tengo, a la hora de hacer la integración, que es esto que nosotros estamos haciendo, calculando el porcentaje relativo de áreas, elimino estos picos que son basura. También acá me pasó que en el 18.1, ¿sí? El pico estaba partido y se dan cuenta porque ven que es una milésima de segundo. No es como en esto, ¿sí? Es una milésima de segundo que uno se da cuenta que es el mismo pico. El otro ácido graso del bacalao está perfecto. Y por último tenemos las muestras de arenque. Que las muestras de arenque también presentan una complejidad similar. Acá hay otro pico basura, digamos, a los 13 minutos. El 18.1 también está partido, ¿sí? Y acá hay otra basura, este es más difícil el arenque, hay otra basura después entre el 18.2 y el 18.3 omega 3. ¿Sí? Lo importante que ustedes, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es este, ¿sí? Identificar los picos de acuerdo a los tiempos de retención, ¿sí? De los picos identificados, solo de los picos identificados, calculan la sumatoria, ¿bien? Solo de los picos identificados calculan la sumatoria y después sacan el porcentaje. ¿Estamos? Con todos los porcentajes relativos de área, ¿sí? Nosotros acá no hicimos ninguna técnica de estándar, ¿sí? Solamente vamos a cuantificar en base al porcentaje relativo de área. Entonces, perdón, con los porcentajes relativos de área, lo que se hace es una tabla resumen, ¿sí? ¿Ven la otra hoja del Excel? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, se pasan a la otra hoja del Excel, como nosotros teníamos 2 repeticiones, a esto hay 1000 formas de hacerlo y cada cual tiene su mecanismo, ¿no? Pero esta es la más sencilla para hacerlo paso a paso. Entonces, ustedes copian los ácidos grasos, ¿sí? Y sardina, esta sería repetición 1 y repetición 2, y sacan el promedio. Para calcular el promedio, reinsertar cualquier fórmula, ustedes tienen que poner igual, ¿sí? Y escriben promedio. Y seleccionan la fórmula y marcan las 2 filas, ¿sí? O las 2 celdas, o la cantidad de celdas que ustedes quieran, para hacer el promedio, ¿ven? Entonces, lo que yo inserté acá es la fórmula promedio de estas 2 celitas que estaban hacia la izquierda. Y así saca el promedio de todos los ácidos grasos de cada una de las repeticiones correspondientes a los distintos pescados. Con los promedios, ¿sí? Me armé otra tabla, ¿sí? De vuelta con los ácidos grasos y solamente los promedios. ¿Bien? ¿Y qué hice? Fui copiando cada uno de estos valores, control C, ¿sí? Lo copié y lo pegué, control V. Ven que cambia porque como tiene la fórmula cargada, pero le puse solamente pegar valores. Cuando uno le pone pegar valores, copia solamente el número. ¿Estamos? Y así hice con cada una de las columnas
para cada uno de los ácidos grasos de los 5 pescados que tenemos. Una vez que hice todo esto, y está bueno tener una tabla bien organizada, seleccioné la tabla, ¿sí? Seleccioné la tabla y fui a la función insertar gráficos, ¿sí? Muestra, esto depende de cada Excel que tenga todos ustedes, y yo inserté, a mí me gustan los gráficos de columnas, ¿sí? Inserté este gráfico columnas agrupadas, aceptar, ¿bien? Y me tira un gráfico de este tipo, ¿sí? En este tipo de gráficos, si ustedes ven, acá tenemos todos los ácidos grasos de todos los pescados. Entonces yo fui directamente a seleccionar datos y, por ejemplo, dejé tildada solo la sardina, bien, y me quedó el gráfico de los ácidos grasos de sardina. Y así sucesivamente fui haciendo gráficos de los ácidos grasos de los otros pescados. Esto es para poder presentar los resultados. De la misma manera que yo hice eso, ¿sí? También hice gráficos de los contenidos de EPA y de HA. Esto lo habíamos hecho en la clase pasada también, ¿sí? En vez de dejar tildada sardina, perdón, dejo tildados, mira, seleccionar datos, ¿sí? Dejo tildados todos los tratamientos y en la columna voy tildando los ácidos grasos de los cuales quiero hacer el gráfico, en este caso del EPA. ¿Sí? Y hice dos gráficos, uno con el contenido del 25 y otro con el contenido del 22.6. Entonces así, esto es otra forma, digamos, de aclararnos los resultados y hacer hincapié en el objetivo de nuestro trabajo. Yo acá, en la presentación del PowerPoint, directamente lo que voy a, lo que voy a presentar a quien me requiere el servicio, como vimos la clase pasada, ¿sí? Es o bien la tabla, ¿sí? Con los porcentajes relativos de todos los ácidos grasos, o si no, gráficos, ¿sí? Con los porcentajes relativos de todos los ácidos grasos y del EPA y del DHA, ¿bien? Que son los ácidos grasos de interés para este servicio. Voy a pasar ahora al ejercicio número 3, ¿sí? El ejercicio número 3 también viene de la clase pasada. Habíamos visto que teníamos un experimento de almacenaje de semillas de girasol. Los datos que yo tomé para el día de hoy fueron los volátiles de las semillas de girasol después de 35 días de almacenaje, ¿sí? En 2 de las bolsas estas donde estaban almacenados. Entonces yo les subí una planilla que ahora la voy a compartir. Les subí una planilla con las curvas de calibración que habíamos visto la semana pasada y los datos de los tiempos de retención, el área en cuentas y la identificación de cada uno de los compuestos volátiles. Como yo les di las curvas de calibración solamente para hexanal, heptanal y nonanal, son los únicos compuestos que nosotros podemos cuantificar en microgramos por gramo de cada microgramos por gramos de semillas de girasol, ¿sí? Entonces, este ejercicio ya era un poco más fácil, ¿sí? Acá el operador ya lo que hizo fue identificó todos los volátiles presentes en las 3 repeticiones de la bolsa 1 y en las 3 repeticiones de la bolsa 2 al día 35, ¿sí? Y lo que hice simplemente fue realizar una tabla, ¿bien? Con bolsa 1, ¿sí? Y bolsa 2 como tratamientos, repetición 1, repetición 2 y repetición 3. En la repetición 1, hexanal, heptanal y nonanal.
lo que hice simplemente fue copiar, ¿sí? Hexanal, la cuaternaria, ¿sí? Control C, y después voy a la otra hoja, pongo Control V y pego la cuaternaria, ¿sí? Ven que ahí arroja el mismo valor. Y voy pegando todos los numeritos hasta construirme esta tablita con el área en cuentas. Después lo que hice fue, ven que yo acá tengo puestas como unas flechitas, esto es para hacerlo más fácil, puse filtros, ¿sí? Filtros, esta función filtros. Entonces agarré directamente y puse así, seleccioné el hexanal, por ejemplo. Bien. Y acá yo me cargué la fórmula del hexanal. Entonces, la fórmula es bastante sencilla porque es igual a I igual a X más B. Entonces, lo que hice fue la despejé, ¿sí? Y, que en este caso era el área en cuentas, más la B, que es la ordenada, 8.16, dividido la pendiente, 0.4725, ¿sí? Me da como resultado los microgramos detectados, ¿sí? Y así hice, y esta fórmula la copié en todas las casillitas que nosotros teníamos hexanal. Para el heptanal hice lo mismo, ¿sí? Copié la fórmula de heptanal, el área en cuentas, siempre que escribo una fórmula pongo igual a el área en cuentas más la pendiente dividido la ordenada al origen, ¿sí? Los microgramos detectados de heptanal, y lo mismo hice para el nonanal, ¿sí? Una vez que hice todo esto, calcule el promedio, ¿sí? De las 3 repeticiones. Hexanal, nonanal, voy a quitar el filtro, así vemos todo. Seleccionar todo, ahí está. Una vez que tenía los resultados, perdón, voy a poner de vuelta, calculaba el promedio, ¿sí? El promedio de estas 3 casillitas que se correspondían a las 3 repeticiones del hexanal. Bien. Una vez que tuve todos los promedios, que me aparecen siempre en los primeros 3, este resultado que nosotros tenemos, esos microgramos, son de la muestra que nosotros pusimos en el vial, que eran 2 gramos de semillas de girasol molidas. Lo que yo quiero conocer es el contenido por gramo. Normalmente nosotros expresamos por gramo. Entonces, a este número, sí, lo dividí en 2. ¿Cómo se hace eso? Pones igual, seleccionas la casilla, y dividido 2 nos da el número de microgramos en 1 gramo de semillas de girasol. Con estos resultados, ¿sí? Construí una tabla de los 3 compuestos cuantificados, hexanal, heptanal y nonanal, bolsa 1 y bolsa 2. Y fíjense ustedes, y de la misma manera lo seleccioné, puse insertar, voy a gráficos, gráficos de columna agrupada, que es el que más me gusta para ver los resultados, y le di a aceptar y se me insertó un gráfico de este estilo, en el que yo puedo ver que en la bolsa 1 hay mayor cantidad de volátiles de oxidación que en la bolsa 2, ¿sí? Entonces, con este experimento nosotros corroboramos que después de 35 días de almacenaje, ¿sí? La bolsa 1 tiene mejores condiciones para preservar las semillas del girasol que la bolsa número 2.